como un equipo que hasta los años 90 era simplemente un equipo ascensor y que incluso jugó en la tercera división, actualmente puede decir que tiene 2 títulos internacionales y una final de Copa Libertadores. Este es el gran ascenso de Lanús. Y abrímoslo todo aquí en Punto Cero Argentina. Bueno gente, nuevo video en el canal y en este caso para hablar sobre el conjunto Granate, el cual tiene una historia digna para contar, ya que después de sufrir los golpes del fantasma de la B, en donde incluso llegó a descender varias veces en partidos sumamente polémicos, Lanús en un par de décadas logró recuperarse y hoy por hoy tiene un gran proyecto deportivo y es uno de los equipos más grandes de la zona sur de Buenos Aires. Pero bueno, vayamos por el principio, y es que el Club Atlético Lanús ve la luz como tal en enero del año de 1915, en donde la versión más aceptada de la historia comenta que el club surgió de la fusión de 2 equipos. Estamos hablando del Lanús United y el Progreso. Y claro, su nombre proviene originalmente de Anacarsis Lanús, quien era un comerciante argentino que en el siglo XIX llegó a ser considerado uno de los hombres más ricos del país y que en 1854 adquiere los terrenos en donde hoy en día está la zona céntrica de la ciudad de Lanús. Pero bueno, pasando a hablar sobre su historia deportiva, la verdad es que Lanús avanzaría muy rápido, ya que a los pocos meses de existencia tenía un amplio campo de deportes para entrenar y además ya contaba con 600 socios, que para la época estaba bastante bien. Y justamente para su primer año de vida decide participar de la división intermedia, que era la segunda división de Argentina, y conseguiría rápidamente su ascenso a primera, ya que en 1919, gracias a una reestructuración del fútbol argentino, Lanús conseguiría estar en la máxima categoría. Y la verdad, hasta aquí la historia del Granate es bastante normal. De hecho, en los años siguientes terminaría segundo en la Copa Competencia y tercero en un campeonato de liga, y en el año 29 Lanús inaugura su estadio de tablones. Pero cuando inicia el profesionalismo en Argentina, el nivel de Lanús cae dramáticamente, y siendo totalmente honesto, durante 2 décadas seguidas, es decir, desde los años 30 hasta 1950, la mejor posición que tuvo Lanús en un torneo nacional fue el 10º lugar. Es decir, en más de 20 años el Granate nunca pudo superar la mitad de tabla, y claro, siempre estaba peleando con el fantasma de la B, hasta que en el año 49 Lanús no aguantaría más y descendería por primera vez en su historia. Pero a pesar de todo, su descenso fue bastante polémico, ya que básicamente Lanús contra Huracán debían jugar un partido de desempate para ver quién descendía de categoría. Y claro, luego de jugar los partidos de ida y vuelta, en donde ambos equipos ganaron sus respectivos partidos como local, se tuvo que jugar un tercer partido, y ahí el encuentro iba en empate 3-3, hasta que a minutos finales del partido, el árbitro anula un cuarto gol de Huracán por posición adelantada, y ante esto, los jugadores del Globo protestan y se retiran del campo de juego, lo cual por el reglamento de la época debía ser sancionado con la pérdida de puntos. Pero la AFA decide todo lo contrario y resuelve que debe haber un cuarto partido, y en aquel cuarto encuentro Huracán iba ganando por 3-2 hasta que en el minuto 80 se sanciona un penal en contra de Lanús, y en ese momento los jugadores granates protestan y se retiran del campo de juego, pensando que les iba a pasar lo mismo que Huracán, pero nada más lejos de la realidad, porque ahora se cumpliría el reglamento y se da por perdido el partido de Lanús, y con esto desciende de categoría, lo cual es una pena, pero como lo vimos anteriormente, Lanús hace 20 años que no tenía una campaña decente en el fútbol argentino, es decir, era obvio que tarde o temprano iba a descender, aunque fue una pena que pasara de esta manera. Pero bueno, siguiendo con la historia, parece que el descenso le hizo bien a Lanús, ya que los años 50 serían hasta el momento los mejores de su historia, ya que tras salir campeón de la segunda división, en la máxima categoría, Lanús empezó a pelear en la parte alta del campeonato, hasta que finalmente, en el año 56, el conjunto Granate haría una campaña soñada, y con un gran equipo, que era apodado como los Globetrotters, Lanús terminaría aquel torneo en el segundo lugar, a solo 2 puntos del campeón que fue River Plate. Pero los años 50 serían un mero espejismo, ya que solo un par de años después, Lanús volvería a su realidad, y de hecho, estaría mucho peor, debido a que el club se volvería todo un equipo ascensor, ya que descendió en los años 61, 70, 72 y 77, y su momento más oscuro lo viviría en el año 78, en donde Lanús estaría en el mismísimo infierno, puesto que llegó a estar en la tercera división de Argentina. Pero, nuevamente, hubo un descenso polémico, ya que en el Metropolitano del año 77, cuando Lanús aún estaba en primera, el Granate debía jugar una definición ante Platense para ver quién se iba a la B, en donde ambos fueron a lanzamientos penales, y tras ejecutar 20 penales cada uno, era turno de los arqueros, y el primero en patear fue el arquero de Lanús, quien falla su penal. Pero
pero luego, en vez de patear, el arquero de Platense lo hace su delantero, infringiendo así las reglas, pero el árbitro valida el gol y Lanús otra vez descendería de categoría de forma polémica. Y claro, todo esto que pasó cobra mayor relevancia al año siguiente, ya que en ese momento, tras perder una definición contra Villa Dálmine, Lanús descendería a la tercera categoría y ante tal catástrofe, el club tenía deudas por un valor de más de $2 millones, lo cual es una completa locura para la época. Pero luego de estar 3 temporadas en el fondo del pozo, Lanús empezaría a ver la luz en el año 81, en donde saldría campeón de la primera C, con varias fechas de anticipación, y para el año 86 el fútbol argentino cambia nuevamente su estructura y en aquel momento Lanús consigue clasificarse para la recién creada Primera B Nacional, lo cual es curioso, ya que Lanús consigue el ascenso, pero técnicamente se quedaría en la misma categoría, puesto que siempre estuvo en el segundo escalón. Pero bueno, dejando de lado las paradojas del fútbol argentino, después de muchos años en la B, Lanús al fin volvería a la primera división, concretamente en 1990, en donde bajo la dirección técnica de Miguel Ángel Russo, el club le ganaría a Quilmes un reducido por el ascenso, y así el Granate retornaría al fin a la máxima categoría. Pero lo que tenía Lanús en aquella época era que siempre te cortaba la alegría de alguna manera, ya que literalmente al año siguiente, en su regreso en primera, el equipo otra vez desciende. Pero yo creo que acá, en este punto de la historia, todo cambia, ya que supongo que tanto dirigentes como hinchas y jugadores estaban cansados de ser tan irregulares. Ya a partir de acá, es decir, a partir de los años 90, Lanús crecería como nunca antes y empezaría a competir de verdad. Y todo comienza en el año 92, en donde el Granate sería campeón de la B Nacional, y otra vez con Miguel Ángel Russo como director técnico. Y cuando volvió a la primera división, se notaba que Lanús tenía un espíritu distinto y tenía planteles altamente competitivos, en donde fuera de broma, el Granate estaba peleando por el título, ya que por ejemplo, tanto en la apertura y clausura del año 96, el equipo terminaría en el tercer lugar. Pero lo más sorprendente de todo es que ahora el equipo empezaría a competir a nivel internacional, ya que en la Copa Conmebol de dicho año, tras eliminar en semifinales a Rosario Central, el Granate haría historia y ganaría un inesperado título continental, tras vencer en la final a Independiente Santa Fe de Colombia. Y para el año siguiente, Lanús incluso estuvo muy cerca de ser bicampeón del torneo, ya que nuevamente llegaría a la final continental, pero esta vez perdería ante Atlético Mineiro. Ya a pesar de esta derrota, Lanús en aquel momento estaba en llamas, y en el clausura del 98, el Granate volvería a quedar segundo en un torneo argentino, y en los años siguientes, Lanús continuaría compitiendo de forma regular, hasta que sus buenos momentos regresarían en el clausura de 2006, en donde Lanús nuevamente quedaría segundo del torneo. Y en este punto de la historia, yo creo que Lanús pensó que teniendo un título continental, ellos merecían tener también un título de primera división, y ante esto, el Granate comenzaría nuevamente su búsqueda de títulos, y en el Apertura 2007, Lanús sin duda que conseguiría algo épico, ya que saldría campeón del fútbol argentino, al superar por 4 puntos a su más cercano perseguidor. Una completa locura la verdad, en donde cada década que pasaba, Lanús buscaba superarse un poquito más. Y claro, tras seguir peleando cada torneo, en donde incluso volvió a quedar segundo en un par de oportunidades, el Granate volvería a conquistar el continente, ya que en el año 2013 saldría campeón de la Copa Sudamericana, tras vencer en la final al Ponte Preta de Brasil, por un global de 3-1. Y claro, ahora Lanús estaba en la misma mesa que los grandes de América, por ende al club le entraron las ganas de seguir haciendo historia, y querían apostar por ganar la mismísima Copa Libertadores. Y la verdad es que tenía las armas para hacerlo, ya que en el año 2016 Lanús consigue ganar otra vez la primera división, en donde logra vencer en la final a San Lorenzo por 4-0, y con esto clasificaría la Copa Libertadores del año siguiente. Y ahí sería algo sorprendente, ya que tras superar fácilmente la fase de grupos, en las rondas finales eliminaría a sus compatriotas San Lorenzo y River Plate, en partidos muy duros y peleados. Y por último, el Granate llegaría a una histórica final de Copa Libertadores, en donde enfrentarían a Gremio de Brasil, pero lamentablemente para el Lanús perderían dicha final por un global de 3-1, y así, señoras y señores, terminaría su sueño continental. Y a pesar de que en estos últimos años su rendimiento a nivel local ha disminuido, Lanús aún sigue teniendo actuaciones interesantes, ya que por ejemplo, en la Sudamericana de 2020, el Granate volvería a jugar una final continental, y esta vez ante Defensa y Justicia, un viejo conocido de la zona sur de Buenos Aires. Y en aquel enfrentamiento, Lanús nuevamente perdería una final, y en este caso por un marcador de 3-0. Pero a pesar de estas últimas derrotas, es innegable el gran ascenso que ha tenido Lanús en los últimos años, en donde pasó de ser un equipo ascensor a convertirse en un club que pelea por cosas importantes, y espero que el Granate pueda mantener ese mismo nivel por mucho tiempo más.
Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, dime qué te gustaría ver en futuros videos, yo soy Punto Cero Argentina, nos vemos.